Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar hoy de cómo usamos los médicos, los doctores, las doctoras, el laboratorio. La gente a veces no lo entiende y debe entenderlo. No es algo que debamos entender solo médicos, estudiantes de ciencias de la salud. Es algo que tiene que entender la gente. Frecuentemente lo digo porque cuando sacan cita, por ejemplo, por teléfono, le dicen a mi secretaria, pero con demasiada frecuencia, oiga, dígale al doctor que qué estudios me voy haciendo para avanzar con esto más rápido. No, así no se hace el laboratorio. Primero vemos al enfermo y después vemos qué pruebas de laboratorio puedan servir. Vamos a hablar entonces hoy de cuál es el método clínico, porque ahí es donde integramos el uso de las pruebas de laboratorio. ¿Cómo se hacía antes el diagnóstico? ¿Cómo se hace ahora? ¿Cuáles son los usos que le damos al laboratorio, los apropiados y algunos de los inapropiados? Finalmente, ¿cómo integramos a las pruebas de laboratorio en nuestra cabeza para hacer un diagnóstico que sea lo mejor posible, que le ayude lo más que se pueda al paciente con el menor costo, qué sé yo, para tomar una decisión clínica que sea la apropiada? El método clínico clásico era desde Galeno e Hipócrates, que el organismo está constituido de tierra, aire, agua y fuego, y a cada uno de esos elementos corresponde un humor. La salud es el equilibrio de esos humores. El humor flemático, el humor sanguíneo, que correspondía al aire, el humor biliar, la bilis amarilla, la bilis negra, correspondían a esos humores, y la enfermedad era, insisto, el desequilibrio. Por ejemplo, si tenías fiebre, era el desequilibrio de los humores y se podía darte, qué sé yo, algo para que vomitaras, un revulsivo, o que tuvieras diarrea, un catártico, o sangrarte para quitarle la fuerza a esos humores desbocados. Obviamente que así la medicina mataba más que curaba. Otra cosa que tenía ese método es que el paciente no debía ser tocado, acaso para sangrarlo, pero no debías explorarlo, porque era violar la intimidad del paciente. En eso nos distinguimos claramente en el método clínico moderno. Actualmente el método clínico reconoce que el médico debe ser, antes que nada, un humanista. Parte el método de la empatía. El paciente debe sentir que tú estás preocupado por él. Y tú debes sentir que el paciente ya siente eso. Eso es lo que se llama la resonancia de empatía. No puede haber un buen médico, un buen doctor, una buena doctora que no sea humanista. Así de fácil. No hay buena medicina si no hay humanismo. Tomamos luego la historia clínica, que es interrogarlo, explorarlo, y después de eso hacemos una conjetura o una hipótesis de diagnóstico. ¿Qué tendrá este paciente? A veces es muy sencillo. Por ejemplo, si el paciente me dice que tiene ardor para orinar, que tiene escalofrío, que la orina es fétida, que la orina es turbia, pues es una infección urinaria. No necesito mucho más que eso para decir es una infección urinaria. Pero a veces tiene fiebre, por ejemplo, prolongada. Yo no sé si puede ser, por ejemplo, un cáncer, o una infección del corazón, una endocarditis, o una reuma como el lupus eritematoso. La gente a veces se sorprende de cómo enfermedades tan disímbolas tienen inicios tan semejantes. Es allí donde el laboratorio nos da su principal uso. Eso que estoy pensando, yo lo ordeno, y entonces el laboratorio y gabinete, que así se llaman las pruebas que no son de laboratorio, pero que se usan igual, por ejemplo, radiografías, tomografías. En ese caso, el laboratorio y el gabinete me van a hacer las probabilidades mayores o menores. Y este es un principio fundamental también, que debemos entender todos. El laboratorio no hace diagnóstico. El diagnóstico es facultad de los doctores, no de las pruebas de laboratorio. La prueba de laboratorio solamente hace lo que estás pensando, más probable o menos probable, pero no hace diagnóstico. No se puede insistir demasiado en eso. Ese es el uso regio, digamos, del laboratorio. Es verdad que hay otros usos razonables, por ejemplo, ver cómo vas cuando ya tengo un diagnóstico. Si tenías anemia, te doy un tratamiento y veo que va subiendo la hemoglobina, también está bien. Es razonable usarlo así. O calcular la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, tienes artritis reumatoide. Ya sé que tienes artritis reumatoide, pero hay algunos marcadores, por ejemplo, el factor reumatoide, para establecer
Si tienes un título muy alto, pues tu pronóstico es menos bueno que si tienes un título bajo, por ejemplo. También ahí está bien usado el laboratorio. Donde ya empieza a ser cuestionable o francamente inapropiado, criticable, es cuando empiezas a repetir pruebas porque no te cuadran. O cuando por fines de enseñanza haces pruebas, miren, para que vean que va a salir positivo, porque ya sabemos que tiene esto. O porque te vas a hospitalizar, te voy a hacer 20 pruebas antes de que te hospitalices, porque es una rutina en este hospital. Ahí está francamente mal utilizado el laboratorio. Hay que decir que las pruebas de laboratorio tienen lo que se conoce valores de utilidad, porque no todas las pruebas son iguales. Y vamos a hablar de esos valores de utilidad porque es lo que posteriormente nos lleva al análisis bayesiano. Entonces, no todas las pruebas son iguales. Digamos, hay pruebas más sensibles, más específicas. ¿A qué se refiere eso? Voy a dar un ejemplo. Las famosas reacciones febriles, que se supone que te detectan enfermedades como la tifoidea. Ahora las están haciendo hasta de rutina. Yo veo en mi ciudad que ofrecen a veces 100 pruebas por 1,000 pesos y además le incluimos las reacciones febriles. Pero si el paciente ni siquiera tiene fiebre, bueno, no le hace, se las hacemos de todos modos. ¿Cuál es la sensibilidad, por ejemplo, de esas pruebas para detectar una fiebre tifoidea aguda? Probablemente en las condiciones en que estamos viendo al paciente menos del 10 o 20%. ¿Qué quiere decir la sensibilidad entonces? De 100 enfermos con tifoidea, ¿cuántos de manera aguda te va a detectar las reacciones febriles? Probablemente menos del 20% de los que te lleguen a consulta. Menos de 20 de esos 100. ¿Y cuál es, por otro lado, la especificidad? De 100 personas que no tengan tifoidea, ¿cuántas van a dar positivas esas famosas reacciones febriles? Bueno, pues resulta que de 100 que no tengan tifoidea, en algunas regiones donde ha habido tifoidea, puede ser que arriba de 20 o 30 puedan tener esas reacciones positivas, digamos arriba de 20 por lo menos. Son pruebas muy malas y sin embargo se usan y la gente ve el resultado y cree que eso significa que tiene tifoidea. No, hay pruebas mucho mejores. Por ejemplo, las pruebas de VIH-Sida. De 100 personas a las que yo les hago la prueba de ELISA para VIH-Sida, de 100 personas que porten el virus, prácticamente los 100 o 99, porque la prueba tiene una sensibilidad del 99% o más. Pero por otro lado, la especificidad de 100 personas que no tienen el VIH-Sida, la prueba va a ser negativa en prácticamente las 100, o acaso va a ser positiva en una o dos, porque tiene una especificidad del 98%. Esos son los valores de sensibilidad y especificidad. Tanto con la sensibilidad como con la especificidad calculamos lo que se llaman los índices de verosimilitud, que viene del inglés likelihood ratio. O sea, si la prueba es positiva, usamos el LR positivo. Y mientras mejor sea la prueba, mayor es su LR. Me explico. El LR de una prueba como la del VIH puede ser arriba de 10, 20, 30. Quiere decir que si tú supones que el paciente pueda tener VIH-Sida y le haces la prueba, suponías que tenía 30% de probabilidades, ahora la probabilidad es mucho mayor si sale positiva o es mucho menor si sale negativa. Si sale negativa aplicamos lo que se llama el LR negativo y mientras más bajo de 1 sea, es mejor. Me voy a explicar con otro ejemplo. Eso es lo que se conoce como el análisis de Bayes o Bayes. Bayes, Thomas Bayes, fue un monje inglés del siglo XVIII quien describió este tipo de estadística. Decía cómo los eventos previos modifican los posteriores. Por ejemplo, si está nublado es más probable que llueva que si no está nublado. Y de esa manera es como actuamos en la clínica. Si tiene esto, entonces es más probable que tenga esto que esto. Y si la prueba es positiva, entonces se va para arriba la probabilidad, y si es negativa se va para abajo. Eso es, en pocas palabras, el análisis de Bayes. Lo usamos mucho en la medicina. Vamos a poner un ejemplo. Piensas que el paciente tiene lupus, que es una enfermedad reumática, porque el paciente tiene fiebre y algunas otras manifestaciones como artritis, qué sé yo. Y tú tienes una probabilidad antes de las pruebas de, digamos, el 30%. Tienes una prueba como los anticuerpos antinucleares que se pide al laboratorio y te sale positiva. Sabes que la prueba tiene un LR de 8 gracias a su sensibilidad y su especificidad. La prueba sale positiva, aplicas
esa prueba a esa probabilidad que tú tenías anterior, que era del 30%. En otro video vamos a ver esto del análisis bayesiano, porque es algo relativamente complejo, pero en pocas palabras tú tenías una probabilidad antes de la prueba te sale positiva, esa probabilidad o momio, después veremos también cómo se intercambian momios con probabilidades, esa probabilidad con una prueba positiva se va para arriba. Por ejemplo, creías que era lupus con 30% de probabilidades, te sale positiva la prueba de anticuerpos antinucleares que tiene un LR de 8, reconviertes tu cálculo y ahora tu nueva probabilidad de tener lupus es del 78%. Ese es un uso racional del laboratorio. Obviamente que no calculas en cada paciente porcentaje por porcentaje, pero lo vas haciendo intuitivamente. Quien maneja bien el análisis bayesiano en general es un mejor clínico que quien no lo entiende. Dedicaremos otro video solamente al análisis bayesiano. Y podemos entonces decir que el laboratorio, ya cuando lo usas razonablemente, te lleva entonces a tomar una decisión clínica. De la probabilidad que tenías antes, ahora tienes una nueva probabilidad que te va a servir para tomar una decisión clínica. La decisión clínica en términos generales va a ser, bueno, creo que la probabilidad es baja, no creo que tengas la enfermedad, lo mejor es no hacer nada, esperar. Esa es la primera decisión. O estoy en un punto intermedio, digamos, estoy entre un 30 y un 70%. Creo que necesito hacer más estudios porque tengo incertidumbre. Puedo hacer estudios adicionales que me van a llevar hacia arriba o hacia abajo. Finalmente, otra decisión puede ser darte un tratamiento. ¿Tú ya te sientes a gusto con la probabilidad? ¿Crees ya que el diagnóstico es razonablemente bueno de acuerdo con lo que exploraste y las pruebas de laboratorio? Vas a decidir dar un tratamiento. Esas tres son las principales decisiones clínicas. La medicina es entonces técnica también. Es una humanidad. Por eso se ha dicho que la medicina es la más humana de las ciencias, pero también la más científica de las humanidades. Tiene estos elementos técnicos que tenemos que incorporar al humanismo, a la exploración y cada vez más pruebas de laboratorio, más tecnificación en medicina, pero nunca debemos olvidar que hay un método clínico y que el laboratorio se debe usar dentro de ese método clínico porque el laboratorio por sí mismo no va a hacer diagnóstico. Muchas gracias por su atención.